Hace unos años conocí a un joven caballero que se entregó al Señor. Yo recuerdo muy bien ese episodio. Él se entregó al Señor, porque hay cosas que suceden que uno no las puede entender hasta que suceden. Pero al poco tiempo, después de entregarse al Señor, él se apartó del Señor y se convirtió en un profano. Un profano es una persona que no aprecia las cosas que son de Dios. Un profano no es un ateo. Un profano no es un impío. Un profano es aquel personaje que después de Dios darle la salvación y después de Dios llenarlo de dones espirituales y de ministerio, usted lo ve en el mundo apartado, bebiendo cerveza, buscando mujeres, sin apreciar las cosas que Dios puso en sus manos. Eso es un profano. Menospreció el llamado de Dios, menospreció las cosas de Dios, menospreció todo. Pero entonces, cuando usted habla con ese personaje, cuando usted hable con esa persona hasta llora y quiere volver al Señor, pero tiene ataduras y no puede con sus propias fuerzas volver a Cristo. Amén. Y dicen, yo me sueño todos los días con el Señor, porque Dios hasta sigue tratando con esa persona. Dios le sigue revelando en sueños. Escuche bien, Dios le sigue revelando a través de diversas formas. Porque si esa persona nació del agua y del Espíritu, nació de nuevo, el Señor seguirá insistiendo en ella. Tenemos ese caso también, que es un caso muy peculiar y muy particular. Amén. Y son gente que dicen, lo que me falta es que Dios me agarre por el cuello y me lleve a la iglesia de nuevo. Eso es lo que me falta, que Dios me agarre por el cuello y me lleve a la iglesia de nuevo. Son hijos de Dios, pero son hijos de Dios que están teniendo resistencia, porque se acostumbraron a vivir una vida desordenada, una vida carnal, y se convierten en profanos. Si se salvará o no, eso solamente lo sabrá Dios. Yo en eso no me meto, porque la palabra dice, es necesario que crezca la cizaña juntamente con el trigo. Sabemos que la cizaña de por sí sola ya está perdida. La cizaña nunca será trigo, porque esa es su naturaleza, cizaña, y está preparada para el fuego. Sabemos que hay personas que nunca nacerán de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han nacido de nuevo de verdad, pero que ahora están viviendo una vida profana? ¿Qué pasará con ellos? Yo sé que muchos dirán, si Cristo viene y lo encuentra en esa condición, creo que no se va a salvar. Yo prefiero callarme, porque yo callo donde la palabra calla. Si se salvará o no, solo sabrá Dios. Yo sí sé que Dios lo está tocando. Yo sí sé que Dios está tratando con esa persona de manera constante, y la persona no reacciona, está indiferente, pero es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, pero está en esa lucha. Más la palabra dice que el que es de Dios, escuche bien esto, la palabra dice que el que es de Dios le oye, le ve y le sigue a través de cualquier experiencia, por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Los hijos de Dios buscan a Dios. Hay millones de personas en el mundo que pueden testificar que después que recibieron a Jesús, su vida cambió, su vida es distinta. Amén, hermanos. Después que una persona tiene ese encuentro personal con Cristo, su vida es completamente distinta. Comienza a tener sueños, comienza a tener visiones, Dios trata con ellos, escuchan la voz de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque eso es bíblico, eso es sencillo.
han nacido de nuevo, y al nacer de nuevo tienen un hombre espiritual habilitado. Si usted es de aquello que no recibe nada de Dios, tú tienes entonces que cuestionar tu relación con el Señor, porque los hijos de Dios tienen comunión con Dios constantemente. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a explicar la forma en que Dios llama a la gente, porque no a todos el Señor lo llama. No a todos. Y hay algo poderoso en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 20. Es una ilustración de cómo Dios nos llama. Y aquí hay una revelación muy poderosa de cómo el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Este pasaje ilustra la forma y la manera en que Dios llama a las personas que están en el mundo, que son inconversos. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dando a entender que algunos no lo escucharán. Si alguno oye mi voz, si algunos oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahora bien, para oír la voz de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso es que el nuevo nacimiento se realiza antes del llamamiento. Sin embargo, por años nos los han enseñado al revés. Primero Dios te llama y luego tú naces de nuevo. ¿Sí o no? Pero no es así, es al revés. Primero tú naces de nuevo y cuando Él te llama, tú escuchas su voz. Porque no hay manera de que tú escuches la voz si primero no nace del agua y del Espíritu. Por eso es que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Él está tocando constantemente la puerta, pero solo responden los hijos de Dios. Solo escuchan la voz de Dios sus hijos. Amén. Y eso está en la Escritura. Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Los fariseos no podían entender, no podían escuchar la palabra de Dios porque no eran de Dios. Ellos guardaban la ley, ellos trataban de cumplir la ley, pero no resistían a Jesús, no aguantaban a Jesús, odiaban a Jesús. Ellos guardaban sus tradiciones, invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio de su Padre, Jesús tuvo que hablarle por parábolas, porque si le seguía hablando tan claramente, Jesús lo iba a provocar a ellos de tal manera que lo iban a matar antes de tiempo. Por eso Jesús cambió de estrategia y le comenzó a hablar por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Y entonces los discípulos comenzaron a decirle: pero ¿por qué tú le hablas a ellos por parábolas? ¿Acaso no quiere que ellos se arrepientan? ¿Te das cuenta? Porque ya Jesús había dicho previamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hay manera de que ustedes entiendan la Escritura, porque ya de hecho ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso no me pueden recibir a mí. No. Eso es profundo. Como ustedes son de vuestro padre el diablo, no hay manera
de que me reciban a mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Pero ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo con ustedes si no van a apreciar lo que yo porto? Pues entonces voy a cambiar la estrategia y le voy a hablar a ustedes por parábola, para que viendo no vean y oyendo no escuchen y entiendan. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y les hablaba de una forma tan complicada que ellos no podían entender. Y un día los discípulos se le acercaron a Jesús y lo cuestionaron y le dijeron: ¿pero por qué le habla por parábolas? Y Jesús les respondió de la siguiente manera: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 11 y versículo 13. Pero a sus discípulos el maestro los apartaba y les explicaba las parábolas. Le explicaba claramente el contenido de ese misterio, de esa verdad espiritual. Cuando yo leí eso, yo lloré. La primera vez que Dios me reveló esto, yo le dije: gracias, Padre. Gracias por hacerme entender tu palabra. Amén. Y yo entonces comencé a cuestionar a Dios. Señor, ¿acaso tú no quieres que ellos se arrepientan? Señor, ¿acaso tú no quieres que ellos te conozcan? ¿Por qué le ponen las cosas tan difíciles para que no entiendan? Eso soy yo hablando con el Señor. Y el Señor me dijo: es que ellos nunca fueron míos. Esto forma parte de un libro que estoy escribiendo. Es que ellos nunca fueron míos. Y yo le di gracias al Señor. Le dije: gracias, Señor, porque yo soy tuyo. Solo los que entienden y aprecian las cosas que son de Dios, son de Dios. El que no entiende las cosas que son de Dios, ni aprecia las cosas que son de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del otro. Si no es de Dios, es del diablo. Amén. ¿Cuánto entienden las cosas que son de Dios aquí? Pues entonces tengo una gran noticia: tú eres de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Amén, hermanos. Gracias le doy a Dios porque me ha enseñado el por qué estos hombres no eran de Dios, sino del diablo. Por eso ellos eran contradictores. Eran contradictores de la palabra. Eran religiosos que no se convertían de ninguna manera. Tampoco estaba en la voluntad de Dios que ellos se entregaran al Señor. Pero aquellos que eran de Dios oían la palabra. Aquellos que eran de Dios apreciaban la palabra, amaban la palabra y le creían a Jesús. Y se entregaban a Él de todo corazón y le obedecían. Y este es el verdadero significado de ser oveja de su prado. ¿Cuántos son ovejas de Dios?